hay que hacer algunas puntualizaciones a partir pues, de lo poco que conocemos. Esto fue hace escasas horas que ha reventado, porque, digámoslo así, de las declaraciones de la señora fiscal general, se ha extraído pues que en parte esto ha iniciado más o menos hace un año y un par de meses. Así Ujú. lo ha dicho específicamente en su declaración, se ha dado a raíz de la muerte de Leandro Norero, y esto pues de alguna manera trazó un hilo que se ha ido, digamos, siguiendo, y que de acuerdo a sus palabras llevó a un allanamiento, o mejor dicho, a un operativo entre órdenes de detenciones y allanamientos que ha tocado diferentes puntos del país con diferentes actores, ex miembros de la Corte Nacional de Justicia, uno de ellos juez, en este caso el doctor Wilman Terán, ex agentes de policía o altos mandos de la policía, incluso abogados en el libre ejercicio, ha señalado. Entonces, aquí viene digamos, una primera cuestión que a todos los que transitamos en tribunales, pues siempre nos salta a la luz cuando vemos estos grandes operativos que revientan en una madrugada, y debo decirlo pues, con total honestidad académica. En primer lugar, si es que estas personas en algún punto estuvieron al tanto de estas investigaciones. Probablemente con en el transcurso del día nos demos cuenta pues que muchos de ellos jamás han sido notificados para comparecer o para ponerlos en conocimiento de esta investigación previa. Y ahí vamos a tener, en lo que avance este proceso, dependiendo de lo que pase en las siguientes horas, la señora fiscal ha adelantado que va a formular cargos. Vamos a ver pues si estas personas señalan que se trata entonces de una investigación previa que debió habérseles notificado en su momento para que ellos ejerzan sus derechos como les corresponde, entre ellos incluso el hoy presidente del Consejo de la Judicatura detenido, el doctor Wilman Terán. Eso hay que ser muy enfáticos en decirlo. Ahora, Efectivamente, abogado Casanero, es muy cierto lo que usted dice, más allá de las simpatías o antipatías que podamos tener por tan folclórico personaje y todos aquellos que han sido parte de este mega allanamiento, que según la fiscal es uno de los más grandes de la historia, habla de 900 participantes entre fiscales, policías y agentes de la justicia, pero llama la atención, ¿no? Porque no es una investigación que a usted le puedan caer del día a la noche si antes no ha sido, aunque sea usted requerido de información, para que presente información, perdón, o para que usted inmedie en el proceso, porque si no, todos estaríamos en manos de que cualquier fiscal un día a la madrugada, cámaras de por medio, nos haga un allanamiento y no sabemos ni siquiera de qué se trata la investigación. Con esto no estoy diciendo que los sujetos de esta investigación cuyas casas han sido allanadas o sus oficinas han sido allanadas, sean o no inocentes, porque simplemente así como usted responsablemente dice no conocer el caso, yo menos. Pero sí llama la atención que cada cierto tiempo que hay alguna cuestión política, sabemos que la fiscal estaba siendo llamada justamente por la Asamblea a un juicio de esta naturaleza, de repente surgen por arte de birlibirloque allanamientos, además allanamientos que son prácticamente televisados en vivo. Esto no guarda realmente relación con lo que dice la norma penal. desde luego, ahí comparto el criterio, y además, y esto lo vamos a agregar, hay que decirlo, estuve revisando, digamos, ya no les podemos decir trinos porque ya la aplicación no se llama Twitter, pero varios mensajes de algunos actores relevantes, y esto es interesante, que estaban anticipando que esto iba a ocurrir hoy y que ya le daban un tinte político a la medida. Y lamentablemente hay que decirlo, es triste si es que es una investigación de tan larga data como lo ha señalado la fiscal, pero es imposible no pensar mal, debemos ser sinceros, y yo he sido uno de los grandes críticos del concurso y me mantengo en que el concurso tiene serias falencias, pero al mismo tiempo es imposible no ponernos a pensar cómo es que esto no revienta en medio de esta coyuntura. Y lamentablemente lo que va a pasar es que al final del día, con el resultado que se dé, ya vamos a ver algunos de los problemas procesales que hoy se están planteando de cara a la reforma que se dio en marzo de este año, precisamente. Sí, y tengamos muy en cuenta eso, les digo, ¿ah? Porque la reforma de marzo de este año entró en vigencia plena en abril de este año 2023, y aquí estamos hablando de una investigación con hechos, ¿sí? Que en su momento se dieron a decir, pues, de la misma fiscalía en sus declaraciones públicas, incluso en octubre del año 2022, y con
tiempo de anticipación, o sea, meses atrás. Y esto es importante en materia penal porque, por ejemplo, y aquí voy a ser muy claro, salvo que se demuestre una participación distinta, porque el delito anunciado, sin perjuicio de que cambie con esto en el pasar de las horas o de los días, ha sido delincuencia organizada. Eso es fundamental, por ejemplo, en la participación de abogados en el libre ejercicio. Tenemos que tener en cuenta que antes de la reforma del 2023, el especial énfasis que se ponía al abogado que asesora estas organizaciones, pues no estaba completamente, digamos, delimitado en el tipo penal, no era específicamente delimitado. Entonces, cuidado, por ahí falló el cálculo, y esto lo digo de cara a los hechos más importantes que se investigan en este caso. Cuidado, falla el cálculo y por apresurarse en función de, digamos, de la coyuntura, lo que termina pasando es que una investigación a lo mejor sólida terminó pues golpeada por un tema político, ¿sí? Porque si están señalando que en esta investigación va a caer una estructura articulada que llegaba hasta la Corte Nacional de Justicia, que pasaba por cúpulas policiales e incluso en abogados de libre ejercicio que ya tenían una ruta trazada para manipular la justicia, y mañana se cae por el cuestionamiento de una discusión política en el marco del concurso, en el marco del juicio político. Cuidado, ¿sí? Un montón de gente se termina beneficiando de lo que van a denominar la politización de este caso. Y vamos brevemente a señalarle solo un problema que veo. La audiencia de formulación de cargos no se ha dado. La orden fue emitida hoy a las 9, el día de ayer a las 9 de la noche, se ha ejecutado en horas de la madrugada. A estas horas es posible pues que esté reunido con su abogado, el doctor Terán, y los demás implicados. Entre las reformas de marzo de este año, una de ellas era precisamente la detención para fines investigativos. Hay que entender que esta figura se remonta incluso a nuestro Código de Procedimiento Penal, anterior al COIP, criticadísima en la reforma de la ley penal cuando se estructuró el COIP en el 2014, se la expulsó del ordenamiento jurídico porque se señalaba justamente lo que usted planteaba hace un momento, doctor Varas, me parece, que es, ¿cómo es posible que a cualquiera lo detengan sobre la base de una investigación que se daba o no se daba y de repente pues está enfrentando una formulación de cargos de la noche a la mañana, sin derecho a la defensa, sin nada? Y claro, fue expulsada del ordenamiento jurídico tal y como se la conocía, ¿sí? Y desde el 2014, y eso lo vivimos particularmente en los últimos años, habían hecho malabares para justificar a raíz de allanamientos supuestas flagrancias, ¿sí? Con las que después inician los procesamientos y termina, lamentablemente, en todos los casos reformulándose los cargos. Era peculado, cohecho, un montón se reformulaban al delito de delincuencia organizada, ¿ok? Esta figura, de una u otra manera, fue revivida la intentaron revivir en esta reforma de marzo de este año. Y lamentablemente hoy, entre jueces de primera y segunda instancia, hay varias dudas, porque pareciera de su reforma que lo que hay que hacer es, si se detiene para fines investigativos, notificarle a la persona que se va a realizar la audiencia, pero hay quienes sostenemos que esa notificación se remonta, ¿sí?, al numeral 1 del 575 del Código Orgánico Integral Penal, y que por ende tienen que pasar 72 horas entre la convocatoria y la celebración de la audiencia. La norma en el 575 número 2 nos dice que previo a la celebración de la audiencia se le deberá notificar dentro de 24 horas a la parte. Es decir, le notifico 24 horas después de que lo detuve, por ejemplo, el caso que hemos vivido esta madrugada, y luego de esa notificación se aplicarían las reglas del 575.1 y en 72 horas le celebraría la audiencia. Es decir, en resumen, ¿qué significa eso, doctor? Que si se aplicara esta figura, lo correcto es que hoy se le califique la detención para fines investigativos al señor Terán, se le tome la versión y eventualmente en 72 horas se le formule. Pero ya hemos escuchado que va a iniciarse probablemente una formulación en las siguientes 24 horas, en una aplicación un poquito forzada de la literalidad de la norma. Y cuidado, eso condena este caso, como lo decía yo, más allá de que va a ser arropado de este cuestionamiento de politización. Cuidado, lo condena al fracaso, y con los años, como estamos acostumbrados, tenemos un gran allanamiento, un gran operativo, pero no tenemos sentencia. Y lo que tenemos eventualmente es una reparación a las personas afectadas. Cuidado. Sí, es muy importante. Adelante, perdón. Hacía una analogía de mañana. El sensacionalismo puede generar cosas como pasó con el caso del señor Carrera. Era necesario hacer una detención, toda una estructuración, un allanamiento frente a personajes que están
visibles, es decir, que no van a fugar, que no hay un riesgo, un presidente de la Corte Suprema lo recibe y entra en el tema. Es decir, no hay algo de teatralidad en esto, una sobreponderación de las herramientas de prevención, digamos, de prevención procesal. Yo diría que sí, y lamentablemente aquí había dos situaciones coyunturales, pero de cara al Consejo de la Judicatura la más fuerte es la elección de jueces. Todos hemos sido críticos, el concurso se ha llevado de una manera estrepitosa. O sea, lo hacemos desde la arista de querer jueces con un gran nivel y con unas grandes características de probidad que mañana enfrenten cualquier procesamiento al que los mortales accedamos vía recurso de casación y no se diga a la gente que pueda estar en el marco del fuero. Pero lamentablemente todos estos cuestionamientos, yo soy muy sincero, y ya digamos esto es un comentario un poco más hacia el quehacer político, en el momento en que cosas como esta pasan, que la justicia penal empieza a jugar una vez más en las dinámicas de la elección administrativa, de los temas políticos, pues lamentablemente automáticamente se ha generado una vía que ya se viene señalando ayer por varios actores políticos de que esto no es un caso bien llevado de delincuencia organizada, que además en lo personal yo dudo mucho de los casos de delincuencia organizada que revientan en temas flagrantes. Si algo es delincuencia organizada, pues tiene una investigación larga, ¿sí? Y tiene elementos sobrados. Esperemos que los permita acreditar la fiscalía y esperemos que la forma en que ha ejecutado el allanamiento este día no los comprometa. Pero regresando a la idea original, va a ser imposible que desde hoy el Consejo de la Judicatura no señale que aquí hay una abierta persecución política y ¿por qué no? Ahora van a decir que desde la fiscalía probablemente hay una violación al principio de independencia interna y externa, se va a querer decir, de los dos. Lamentablemente, nosotros, por lo menos los que respetamos el derecho penal como lo respetamos, somos ajenos, ¿sí? O jamás vamos a estar a favor de que este sea utilizado como un mecanismo en el juego político. Eso es parte de lo que nos tiene la inseguridad jurídica en la que vivimos. Bueno, le agradecemos mucho y recordando que parece que entramos de nuevo en este dimes y diretes, nada más, sin a lo mejor llegar a conclusiones hondas y profundas. Le agradecemos habernos acompañado esta mañana, usted tan gentil siempre con nosotros. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a todo el panel, un fuerte abrazo a Astrid, don Ramón, doctor Varas, no sé si está por ahí César, y un saludo a la audiencia. Muy amable.